Aviso. Esta historia es una obra de ficción, inspirada libremente en experiencias de servicio, de sacrificio y de vida militar. Los nombres, los lugares, las unidades y las operaciones han sido cambiados o inventados por completo, por respeto y por privacidad. Cualquier parecido con personas reales, con historias concretas o con situaciones reconocibles es pura coincidencia. Capítulo 1. La que llegaba cuando ya era tarde. Me llamo Sofía Mendieta, y durante años mi trabajo empezaba cuando la vida ya había terminado. No era patrullera, no llevaba el chaleco más visto en los telediarios. Yo era de policía científica, especialista en inspecciones oculares, la que entra cuando ya no hay sirenas, solo cinta amarilla, plástico numerado y el clic del obturador de la cámara. Mientras otros discutían con testigos o reducían a un detenido, yo discutía con la escena. ¿Por qué esta silla está en el suelo? ¿Por qué hay una marca de zapato aquí y no allá? ¿Por qué este vaso está limpio si todo lo demás está cubierto de polvo? En mi ficha ponía técnico especialista. Yo lo traducía así: testigo tardía. Llegaba siempre después, cuando ya no se podía salvar a nadie, y lo único que quedaba era explicar qué demonios había pasado. Con el tiempo aprendí algo. Los muertos no gritan, pero exigen precisión. Si fallas tú, no tienen a nadie más que hable por ellos. Capítulo 2. ¿Cómo se aprende a mirar? En la academia nos enseñaron a medir, a fotografiar, a levantar planos milimétricos de habitaciones grises. Nos repetían una frase: los ojos mienten, las medidas no. Yo, al principio, creí que se referían a los ojos de los testigos. Más tarde entendí que también hablaban de los nuestros. El cerebro tiende a rellenar huecos, a decidir demasiado pronto qué cree que ha pasado y luego buscar solo las pruebas que encajan con ese cuento. Mi tutor, un veterano con manos temblorosas y memoria enciclopédica de casos, me dijo un día en un escenario de práctica: Mendieta, el día que entres en una escena pensando que ya sabes lo que ha pasado, te va a engañar hasta la alfombra. Y la alfombra, años después, me engañó a medias, o me quiso engañar a mí. Capítulo 3. El piso del tercer B. Hay escenas que se te quedan pegadas como si te las hubieran tatuado por dentro. La del tercer B fue una de esas. Un piso antiguo, en un barrio cansado, muebles comprados por partes, una televisión encendida sin sonido, una ventana pequeña hacia un patio interior donde seguían colgando camisetas de fútbol y sábanas. Cuando llegamos, la UBI móvil ya se había ido. Se habían llevado a una niña de 9 años y a su madre. Solo una de las dos seguiría respirando al llegar al hospital. En el salón quedaban restos de una discusión que se había convertido en violencia. Una silla volcada, un marco de foto reventado, una mesa con un plato de pasta a medio terminar y salsa seca en los bordes. El padre estaba sentado en otra silla, esposado, con la mirada perdida en un punto indeterminado. Repetía frases como un mantra. No quería hacer daño. Solo la empujé. No sabía que el cristal se rompería así. Mi trabajo era medir. La distancia entre la mesa y el suelo, la altura del canto que había golpeado la cabeza de alguien, la posición exacta de un charco de sangre. Mientras fotografiaba el borde de la mesa, donde había una grieta minúscula, rellena de rojo seco, me repetía que mi función no era juzgar, solo recoger, conservar, describir. En el informe de aquella noche hablé de ángulos, de fuerzas, de posibles trayectorias de caída. Lo que no escribí es que desde la cocina se oía el pitido insistente del horno, avisando de una pizza que nunca comería nadie. No hay casilla para eso en los formularios. Capítulo 4. El suicidio perfecto que no lo era. En la mayoría de escenas, las piezas terminan encajando, no porque el mundo sea justo, sino porque la física no negocia.
Pero un día nos tocó una muerte en la que nada terminaba de encajar. Un empresario conocido, revistas económicas, tertulias en radio, el típico traje caro y sonrisa entrenada, apareció muerto en su chalet, disparo en la cabeza, pistola junto a la mano derecha, carta de despedida en la mesa del despacho. Todo gritaba suicidio, demasiado alto. Las luces de toda la casa estaban encendidas, incluidas habitaciones que nadie había usado esa noche, como si alguien hubiera querido asegurarse de que cada rincón quedara bien iluminado para la foto. La carta tenía frases raras, demasiado neutras, que según la familia no sonaban a él. Estoy cansado. No quiero ser un problema. Expresiones de catálogo. En el arma encontramos huellas suyas, como era lógico, pero también una huella parcial que se resistía a encajar. Había una alfombra ligeramente desplazada, marcas en la madera bajo esa alfombra que no coincidían con la posición final del cuerpo. Si mirabas deprisa, era un suicidio de manual. Si mirabas despacio, era un puzzle con piezas forzadas. Redacté un informe técnico con todo eso. No acusaba a nadie de nada, pero dejaba claro que había elementos incompatibles con un suicidio limpio. El jefe de unidad lo leyó, frunció el ceño y dejó el papel sobre la mesa. Sofía, estás siendo demasiado puntillosa, dijo. Aquí todo el mundo quiere cerrar esto como suicidio. La familia, para evitar escándalos, el juez, porque va hasta arriba de trabajo, prensa, para titular rápido, y el ministerio, porque bastante lío tiene ya. Mi trabajo no es dar gusto a todo el mundo, respondí. Es contar lo que hay. Él me miró con cansancio. Lo que hay también depende de cómo decides mirar. Aquella frase me acompañó días. Yo quería precisamente no decidir, solo mirar. Capítulo 5. Despacho con vistas al techo. Unos días después me llamaron al despacho. Estaba mi jefe y un comisario al que apenas conocía, corbata perfecta, sonrisa de funcionario de alto nivel. Sobre la mesa, mi informe. Tus observaciones son interesantes, dijo el comisario, pero no aportan nada concluyente. Solo generan ruido. Son hechos, respondí. Si la alfombra está movida, eso no es ruido, es un dato. El comisario juntó las manos. La cuestión es si esos datos cambian algo esencial. Y la respuesta, por lo que he visto, es no. Cambian que no podamos afirmar con tanta alegría que esto es un suicidio claro, contesté. Mi jefe intervino con tono conciliador. Lo que se te pide, Sofía, es que presentes un informe complementario matizando algunas expresiones, menos interpretaciones, más neutralidad. ¿Y qué hago con lo que no cuadra? Lo archivas en tu cabeza, como hacemos todos, dijo el comisario, sin pestañear. Lo dijo con una naturalidad que me dio más miedo que cualquier escena del crimen. Salí del despacho con un nudo en el estómago. Tenía dos opciones: tragar saliva, suavizar el informe, dejar que el caso pasara a la pila de suicidios claros, o dejar por escrito que, desde mi criterio técnico, había cosas que no se sostenían. Elegí la segunda. Nunca me han gustado las opciones fáciles, cuando vienen empaquetadas como lo sensato. Capítulo 6. La mancha que no era sangre. Redacté una nota interna que se adjuntó al informe original. No acusaba a nadie, no sugería teorías. Solo desarrollaba los puntos conflictivos, las luces, la alfombra, la trayectoria de la bala, la incoherencia entre la posición del arma y la postura final del cuerpo. A los pocos días me avisaron de que se había abierto un expediente disciplinario en mi contra. Motivos: falta de lealtad a la cadena de mando, apreciaciones subjetivas que interfieren en el buen funcionamiento del servicio. De repente ya no era la meticulosa, la de ojos de lupa, sino la conflictiva, la que no entiende cómo funciona el sistema, la que se pone creativa con la técnica. En los pasillos,
El aire cambió. Algunos compañeros dejaron de mirarme a los ojos. Otros me saludaban demasiado, como si quisieran dejar claro que ellos estaban a bien con todos. Un compañero al que apreciaba me dijo junto a la máquina de café: «Mira, Sofía, todos hemos tenido que tragarnos cosas. Si cada vez que algo no encaja montas una guerra, el sistema te expulsa. Hay que elegir las batallas». Lo que no dijo es que él hacía tiempo que había dejado de elegirlas. Durante meses me apartaron de los casos de más impacto. Me mandaban a robos en pisos bajos, a incendios de cocina, a escenas donde el máximo daño era una puerta forzada. En mi hoja de servicio empezaron a aparecer anotaciones que pesan más que cualquier multa. Dificultades de integración, tendencia al cuestionamiento constante, rigidez en la interpretación de órdenes. No hubo gritos, no hubo una gran bronca, solo una erosión lenta, gota a gota. Capítulo 7. La noche en la carretera. La noche que decidió mi salida no fue un caso mediático. Fue un cruce cualquiera, aviso de accidente, un turismo y una moto, un muerto, tráfico cortado. Cuando llegamos, la moto era un amasijo retorcido de metal negro, tirado varios metros más allá del impacto. El motorista estaba cubierto por una manta térmica plateada, esa ironía cruel que brilla cuando ya no hay nada que salvar. El coche, un modelo de alta gama, tenía el frontal hundido, pero el habitáculo intacto. El conductor, hombre de unos 50, reloj caro, camisa manchada solo en el cuello, estaba apoyado contra la valla. Olía a colonia y a ginebra. Un agente de tráfico se me acercó cuando empecé a hacer fotos. «Ha dado un pelín alto en la alcoholemia», susurró. «Pero tú no has oído nada, ¿vale?» Empecé a medir. Distancias, ángulos, longitud de la frenada. La frenada era corta. Demasiado corta para alguien que no pudo hacer nada. El cuerpo del motorista había volado en una dirección que no coincidía con el punto que el conductor señalaba mientras repetía ante los compañeros. «Se me ha echado encima, no lo he visto, ha salido de la nada». Al cabo de un rato llegó un mando, llamado sin duda por alguien que había hecho una llamada rápida antes de que termináramos. Me conocía de los pasillos. «Mendieta», dijo sin saludar siquiera. «Haz tus fotos, pero no me montes aquí otro informe especialito. Pon lo que toque. Accidente. Punto. Otro informe especialito». Ahí estaba el fantasma del chalet otra vez, invitado a la escena. Miré la moto, el casco rajado, la mancha en el asfalto que no se limpia con lejía, la cara del conductor consultando el móvil mientras hablaba con su abogado. No discutí, no era el lugar. Pero mientras tomaba las últimas fotos, supe, con una claridad que asusta, que no quería seguir siendo la decoradora técnica de escenas escritas por otros. Al día siguiente pedí la baja. Tras unos meses de silencio, presenté la renuncia. Capítulo 8. Del cordón policial al aula. 3B. Hoy, si alguien me busca, no me encuentra agachada junto a un cadáver, sino inclinada sobre una pizarra. Soy profesora de ciencias en un colegio privado de clase media alta. En la puerta no hay coches patrulla, sino SUV con sillitas de bebé. Los dramas del día son exámenes, grupos de WhatsApp de padres y qué hacer con los móviles en clase. En el aula, 3B, hay 30 adolescentes, hormonas, risas flojas y una profesora que habla del ciclo del agua, de las leyes de Newton y de por qué los elementos reaccionan como reaccionan. A veces, mientras dibujo vectores de fuerza, veo mentalmente las flechas invisibles que movían cuerpos en el tercer B o en aquel cruce de carretera. En los simulacros de evacuación se ríen nerviosos, se empujan. Yo cuento mentalmente los segundos que tardaríamos en salir si el humo fuera real. En la sala de profesores se habla de programaciones, de reuniones con padres,
de excursiones al museo. Yo bebo café y guardo mis escenas en un cajón mental que se abre cuando quiere. Nadie me ha preguntado nunca qué hacía antes de dar clases. En el currículo pone trabajo previo en cuerpos de seguridad. Les pareció interesante. Nunca pidieron detalles. A veces se lo agradezco. A veces no. Capítulo 9. El chico del pasillo. Un martes cualquiera, encontré a uno de mis alumnos sentado solo en el pasillo, la espalda contra la pared, la mirada clavada en el suelo. Era de los buenos, deberes hechos, notas altas, casi invisible en clase. Tenía los ojos enrojecidos. No sabía si de dormir mal o de aguantar el llanto. ¿Qué haces aquí?, pregunté suavemente. La clase ha empezado. Se encogió de hombros. Mi madre ha llamado al colegio, dijo. Dijo que si me mareaba podía salir un rato. ¿Te mareas?, negó con la cabeza. Mi padre ha tenido un accidente tonto con el coche. Eso dicen. Le van a quitar el carnet. Mi madre le grita que podía haber matado a alguien. En casa solo se habla de eso. Mientras hablaba yo veía al conductor del cruce. Olía de nuevo la mezcla de ginebra y colonia. Escuchaba "ha aparecido de la nada". El chico siguió. Mi padre está enfadado con todos. Dice que la policía solo quiere recaudar y que no ha pasado nada. Pero mi madre llora en la cocina. Yo no sé qué pensar. Podría haber dicho 1000 cosas. Que la policía no está para recaudar, que su padre se equivocó, que bla, bla, bla. En vez de eso, respiré hondo y me agarré a algo que sí sabía explicar, la física. Estamos dando energías en clase, ¿verdad?, le dije. Asintió. Un coche es un cuerpo con mucha masa y mucha velocidad. Eso significa mucha energía. Cuando algo así choca contra algo más pequeño, toda esa energía tiene que ir a alguna parte. A veces se deforma el metal, a veces el cuerpo de una persona. Me miró sin parpadear. ¿Tú has visto eso de cerca, no? Sí, respondí. Muchas veces. ¿Mi padre es mala persona? Esa era la trampa. Convertir un acto peligroso en una definición de identidad. Tu padre ha hecho algo muy peligroso, dije despacio. Lo importante es qué hace ahora con eso. Si aprende o si se enfada con el radar. No sé si le ayudé. Pero vi en su cara que alguien le había puesto palabras a la tensión de su casa sin insultar a nadie. Le propuse entrar a clase y hacer juntos un ejercicio extra sobre frenadas, distancias de reacción, tiempos. Nunca he visto a nadie calcular con tanta atención los metros que recorre un coche en un segundo de distracción. Capítulo 10. Una carta, con membrete conocido. Meses después, un sobre con membrete oficial me esperaba en el buzón. Era de la audiencia. El caso del chalet se había reabierto parcialmente. Nuevas declaraciones, una pericia privada encargada por la familia, y al parecer, mi viejo informe técnico habían llevado a un juez a decidir que hacía falta mirar otra vez. Solicitaban mi comparecencia como testigo perito. Al leerlo, sentí una mezcla rara. Una pequeña satisfacción y una gran melancolía. No era una redención. No iban a borrar el expediente, ni las palabras que mancharon mi hoja de servicio. Pero alguien, años después, reconocía que aquellas molestias técnicas merecían ser escuchadas. Fui al juzgado una mañana, con mi ropa de profesora y una carpeta bajo el brazo. Declaré lo mismo que entonces. Hablé de la alfombra, de la trayectoria, de las luces encendidas, de lo que no cuadraba. El fiscal preguntó si consideraba que se podía descartar la intervención de terceros. Lo que considero, dije, es que con los datos que había, era imprudente cerrar el caso como suicidio incuestionable. El juez tomó nota. Al despedirme dijo algo sencillo. Es importante que, aunque molesten, esas cosas consten. Nadie se disculpó. Nadie admitió errores. Pero mientras bajaba las escaleras sentí algo parecido a cuando un puzzle encaja después de años.
No perfecto, pero menos torcido. Volví al colegio a dar clase sobre la ley de conservación de la energía. Mientras explicaba que la energía no desaparece, solo se transforma, pensé en la energía de aquel informe, dando vueltas años hasta encontrar por fin una salida. Capítulo 11. Servicio sin uniforme. No tengo placa, no tengo arma. Mi nombre ya no aparece en organigramas del ministerio, pero sigo sintiendo, de una forma difícil de explicar, que no estoy del todo fuera del servicio. Hay días en que echo de menos la intensidad del cordón policial, esa concentración absoluta cuando entras en una escena y todo lo demás desaparece. Luego recuerdo el frío de los suelos, el olor a lejía, las conversaciones en despachos cerrados sobre qué conviene más para todos. No echo de menos eso. En el aula tengo otra misión: enseñar a mirar, a hacerse preguntas, a sospechar de las versiones demasiado perfectas. Cuando un alumno levanta la mano y dice: «Profe, esto no me cuadra, ¿podemos comprobarlo?», hay una parte de mí que se pone firme por dentro. Ese es mi nuevo escenario. Un lugar donde cuestionar no se castiga con un expediente, sino que, a veces, se premia con un sobresaliente. Aún así, hay noches en las que los viejos casos se sientan a los pies de mi cama y me miran en silencio. Pienso en la niña del tercer B, en el motorista, en el empresario del chalé, en todos los casos en los que la verdad se quedó a medias. No puedo reabrirlos todos, no puedo arreglar lo que ya pasó, pero puedo hacer algo que antes no podía. Llegar antes. Llegar a los chicos y chicas antes de que cojan un volante borrachos, antes de que normalicen que un empujón no es violencia, antes de que crean que si algo viene de arriba no se puede cuestionar. Eso también es servicio, sin uniforme, sin plus de peligrosidad, sin reconocimiento público. Un servicio tranquilo por fuera y muy ruidoso por dentro. Capítulo 12. No mirar hacia otro lado. A veces me preguntan si me arrepiento de haber dejado el cuerpo. Pienso en la alfombra movida, en la orden de archivarlo en mi cabeza, en la manta térmica del motorista, en la cara del conductor mirando el móvil mientras su abogado hablaba por él. Pienso en el chico del pasillo calculando frenadas, en la carta del juzgado, en los alumnos que me miran raro cuando les digo que la ciencia no es solo fórmulas, sino una manera de no dejar que cualquiera te venda su versión. No me arrepiento. Lo que lamento es no haber tenido antes el valor de irme cuando entendí que me querían solo como decorado técnico. Sigo teniendo mala leche. Sigo enfadándome cuando veo un coche aparcado en un paso de cebra. Sigo cambiando de canal cuando sacan a según qué políticos en la tele. Pero duermo. Y cuando me miro al espejo por las mañanas, veo a una mujer que, con todos sus errores, ha decidido no mirar hacia otro lado cuando algo no cuadra. Eso, para mí, sigue siendo estar en servicio, aunque mi tarjeta ahora diga profesora y mis escenas del crimen sean solo problemas de examen mal resueltos que todavía están a tiempo de corregirse